perder porque son temas realmente interesantes. ¿Usted se ha preguntado cómo se forma la personalidad o a qué edad se forma la personalidad o cuáles son esos tipos de personalidades que existen? Pues muy atento a todo lo que vamos a hablar en segundos con nuestro invitado y le damos la bienvenida a Juan B. Castañeda. ¿Cómo estás? Bienvenido a Despierta Entre Mujeres como siempre. Muy bien, Dayana, buen día nuevamente para ti, para la audiencia, para producción. Y ya que dices tú de personalidad, te quiero mencionar, hoy día la personalidad en las personas, valga la pena decirlo de esta forma, tiene múltiples caretas. Sí. Las personas normalmente se identifican con una u otra persona, quizás por aprendizaje, quizás por la misma familia, por el medio ambiente, por sus ideologías religiosas, van generando una personalidad. ¿Cuál es la idea en este caso? Que la gente sepa distinguir muy bien la personalidad y la esencia. Cuando tú hablas de personalidad, estás hablando de una serie de manifestaciones que hacen que la persona sea diferente a otras. Sí. Entonces, cuando tú dices, ¿cuándo se va formando esa personalidad? Te cuento que la personalidad normalmente se forma hasta los 7 años, por eso en los 7 años hay que ser muy incisivos con los menores de edad, para darles la mejor instrucción, para que ellos vayan fortaleciendo una personalidad futura. Entonces, disculpa, hasta los 7 años es que se forma la personalidad, a partir de ahí. A partir de ahí ya se comienza a fortalecer. Entonces, por eso es de vital importancia que mamás, papás que nos estén viendo en este momento, sepan que si tienen hijos menores de esa edad, ahí es donde deben darle el mejor concepto. Y las pautas. Y las pautas de lo que es la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo. ¿Por qué? Porque allí se va a fortalecer todo esto que en un futuro va a tener este joven en su escuela, colegio, universidad y en la vida social. Claro que sí, lo que tú mencionas es muy importante. Si ustedes también en casita tienen preguntas respecto a este tema, muy sencillo, 335-8924 para que aclaren todas esas dudas respecto a la personalidad. Y ahí específicamente empecemos por ahí, por los niños, por esa edad. Porque a uno muchas veces desde pequeñitos dice, no, y es que ya se le ve la personalidad que va a tener. Pero uno puede también como moldear esa personalidad o definitivamente eso es como innato. Se puede moldear. Recuerda que la vez pasada hablamos de carácter Sí. y temperamento. El temperamento es algo fisiológico, pero mira lo curioso, que la personalidad nos va a llevar a fusionar el carácter, el temperamento y el comportamiento. Entonces, cuando ese niño está pequeño, ahí es cuando debemos tener normalmente cuidado en la formación, porque él es absorbente, él es una esponja, él está absorbiendo todo. Entonces, si le damos buenas pautas, como lo hemos repetido ya, él se va a fortalecer. Y la idea es tener hijos que en un futuro sean los mejores hombres o las mejores mujeres. Claro que sí, el temperamento y el carácter hacen parte de la personalidad. Claro que sí. Normalmente una persona que desarrolla carácter, que desarrolla buen temperamento, y tú me dijiste, ¿se puede moldear? Claro que se puede moldear, porque para eso están los formadores, en casa, sus papás, sus hermanos, la familia en general. En la escuela, los profesores, obviamente. los maestros. Entonces se va a potencializar y se va a involucrar a esa persona en un bienestar, porque ahí luego comienzan a surgir, a partir de unos 7 años, comienzan a surgir los egos o los yoes en las personas, sí. Donde hay personas que comienzan a sentirse culpables por todo, a sentir tristeza por todo, a sentir rencor, resentimiento. Todos esos son los yoes que evitan que la persona tenga una vida agradable y en armonía. Claro que sí, Juan B. Muchas veces también después de los 7 años, digamos, ya se empezó a formar su personalidad, ya tienen como todo eso establecido. Hablemos, por ejemplo, de un adulto. ¿Se puede cambiar la personalidad o ya esos patrones de comportamiento, de carácter, de temperamento y de todo lo que conlleva la personalidad ya como son? O sea, uno mismo puede decir, quiero cambiar también como estos aspectos de mi vida. Tú lo estás diciendo, Dayana, se puede cambiar, obviamente. La persona debe tener voluntad, debe tener disciplina y debe tener empoderamiento. Que esta persona tenga muy buena comunicación interna y que diga, voy a cambiar mi personalidad o ciertos hábitos de comportamiento. Voy a mencionarlo. Cuando una persona se cambia de ciudad, por ejemplo, va y adquiere en la otra ciudad
una serie de situaciones ambientales que le hacen que su personalidad cambie, varíe. Normalmente quien se deja llevar por la personalidad es una persona dispersa, variable, y va a encontrar de pronto algunos condicionamientos que le van a hacer desbalancear e igualmente perder el equilibrio en su parte íntegra. Sí. Por eso es muy importante, y yo siempre invito, cuando hablamos de personalidad, yo invito a que la gente también se involucre con su esencia, o sea, esa parte interna, ese ser interno que te está diciendo es por este camino y no por este. Bueno, hablemos de los tipos de personalidad que existen, ¿no? Porque vemos que hay unas personas que, no sé, y eso tiene que ver con muchos aspectos de su vida, obviamente, pero entonces hay unas personas que son tímidas, entonces uno dice, ay, la personalidad de ella es ser así, o hay unas personas que son muy alegres, extrovertidas, que hablan duro, ese es otro tipo de personalidad, o sea, hablemos como de esos tipos de personalidad que existen o cómo los podemos definir y clasificar. Diana, en este momento hay gente, eso es lo que se denomina eneatipos, o sea, los tipos de personalidad que tiene en un momento dado el individuo. Y las personas pueden ser muy románticas, pueden ser muy perfeccionistas, pueden ser muy calculadoras, pueden ser muy dadas a que todo lo ven muy bien siempre, personas que en un momento dado están pensando que lo mejor para ellos es vivir en una armonía, algunos que son pacificadores, otros que son belicosos, que les gusta el problema, el conflicto. Esos son los tipos más frecuentes de personalidad, que son diferentes, Diana, a esos yoes a los que me quiero mencionar, porque cuando tú tocaste lo de tristeza, timidez, son yoes que están dentro del ser humano. El yo culpa, el yo tristeza, el yo enojo, porque hay personas que se enojan y se desencajan totalmente, cambian hasta su aspecto del rostro. Y correcto. Y yo le pregunto a las personas, oye, ¿dónde prefieres estar? ¿En enojo o en tranquilidad? Sí, no, pues... Por lógica, en tranquilidad. Tranquilidad. No, y es que además eso influye en muchas cosas, en muchos aspectos de nuestra vida, o sea, la personalidad. Y a veces somos conscientes, a veces no somos conscientes, y eso influye en todo, en lo familiar, en el trabajo. Hablemos un poquito también de eso, cómo manejar a veces si tenemos una personalidad fuerte, porque no sé cómo se caracteriza, porque igual tú lo mencionabas, es que hay son como muchas cualidades que hacen parte de la personalidad, pero yo cómo puedo también cómo controlar eso en ciertas circunstancias. Correcto, mira lo que tú estás diciendo. Normalmente cuando una persona detecta que maneja continuamente la ira, por decir algo, o el enojo, ya lo identificó. ¿Cómo lo desidentifica? Lo desidentifica aceptándolo, haciendo una muy buena comunicación interna y diciéndose así para él: soy una persona que debo controlar este enojo. ¿Cómo lo controla? Yo le digo a la audiencia, si hay personas que en este momento manejan enojo, miren el opuesto al enojo. El opuesto al enojo es la paz, la tranquilidad. El opuesto a la tristeza es la alegría. El opuesto a la melancolía es un dinamismo diferente. Entonces, yo los invito a que cada uno inmediatamente caiga en un yo de esos negativos, mire el opuesto. A eso le llamamos nosotros identificación de la situación y desidentificamos. Y hacemos un mapa. Yo le digo a la gente por lo general, hacen una hoja de papel, un círculo y luego introduce uno más pequeño. Ese más pequeño es la esencia, eres tú. Y en la periferia están todos los yoes negativos. Yo culpa, yo tristeza, yo resentimiento, yo rencor. Entonces busca los opuestos para que tú vivas bien. Sí. Y lo mejor, Diana, una persona cuando justifica un yo se va a quedar matriculado ahí y ese yo lo va a gobernar. Y me quiero explicar en lo siguiente. Hay gente que vive continuamente en enojo y le dice a la gente, es que yo tengo por qué enojarme, no se da cuenta que me hacen enojar. Entonces esa persona está justificando a ese yo y por ende ese yo gobierna su vida y vive de mal genio en todo momento. Así es. Lo que definitivamente no se puede cambiar es la esencia, es lo que es uno, pero la personalidad y todos esos aspectos negativos que identificamos en nosotros mismos, sí lo podemos hacer.
Juan B. Castañeda, muchísimas gracias por acompañarnos en Despierta entre Mujeres. Dayana, la verdad, muy amables a ustedes por haberme invitado y bueno, qué rico compartir todo esto con la audiencia y obviamente con ustedes. Muchísimas gracias a ti. Seguimos porque tenemos muchísimas más cosas en nuestro programa y se preparan porque Luza ya tiene ese tome nota que les va a encantar a todos ustedes y muy atento a estas recomendaciones.